Dios allá, pero hermano, qué más sólido que usted y yo lo conozcamos en base a la palabra. Usted afuera va a escuchar un montón de cosas, que esto, que lo otro. Mire hermano, yo ahorita que he estado estudiando estos temas, he escuchado calvinistas, arminianos, de todo, teólogos profundamente experimentados. En mucho estoy de acuerdo y en mucho no estoy de acuerdo. Pero yo he pensado algo y le voy a decir esto que le quiero compartir. Todo, hermanos, pueden tener diferencias, opiniones, criterios, maneras de pensar, pero la Biblia es inerrante. La palabra de Dios no se equivoca. Y de la única manera que usted y yo podemos interpretarla correctamente es pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que Él sea nuestro guía para comprenderla, para conocer al Dios Todopoderoso, aquel que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Romanos 11 y versículo 36. Porque de Él, oiga bien, porque de Él y por Él y para Él, oiga, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. O sea, nosotros por Él, porque de Él son y para Él son. En Él fuimos nosotros criados por su palabra. Cuando Dios decidió hacer al hombre, no lo hizo como hizo las demás cosas. Lo hizo de manera diferente. Se detuvo, no a pensar, porque Dios es toda inteligencia. Hermanos, cuando hace 8 que hablábamos, el domingo, pasado, de la inteligencia artificial, yo me quedaba pensativo porque a muchos a veces nos da cierto miedo todas las cosas, ¿no? Robóticas y cuánta cosa. Pero hermanos, Dios es mucho más que eso. No creamos y no dudemos de que Dios pueda usar una inteligencia artificial para beneficio de su obra. ¿Cuál es el problema? ¿O acaso Dios no puede usar smartphone? Tantas complicaciones tendrán, ¿me entienden? O sea, para que comprendamos, hermanos, que para Dios absolutamente nada hay imposible. Solo para que veamos el atributo de la autoexistencia, de la seidad de Dios, que Él vive en sí mismo. ¿No le parece a usted grandioso, extraordinario? Que Dios tan poderoso y misericordioso que se apiada de nosotros, un Dios como Él. ¿Y qué pasa en el mundo? Satanás, que tiene un poder limitado y solo por la voluntad del Señor, ¿para qué hace nomás? ¿Para qué lo utiliza nomás? Para hurtar, matar y destruir. Para provocar caos. Le conté que yo he estado viendo la serie de los Reyes, una película muy impresionante, hermano, que a veces le exageran un poquito. Pero me he dado cuenta, hermano, cómo Dios le hablaba a Salomón, le hablaba a los demás reyes, y aún así a veces los reyes se desviaban, viendo la mano poderosa de Dios. ¿Pero por qué razón? Porque a veces no hay temor. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Usted y yo nos acercamos a la casa del Señor, nos acercamos al Señor, acerquémonos con temor, con respeto, reconociendo que el Dios autoexistente que lo hizo a usted y a mí, no hay que tratarlo como cualquier cosa. Es alguien que merece todo nuestro temor, todo nuestro respeto, toda nuestra veneración de voluntad. No porque nos la impone, sino que porque deseamos hacerlo, porque Él se lo merece. Ya casi para ir terminando, hermanos, Salmos 90. Salmos capítulo 90 del 1 en adelante. Dice
Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y oiga, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Mire cómo Dios no nos consume como pudiera hacerlo cualquier otro que tuviera la oportunidad, ¿no? Alguien que pudiera tener esa oportunidad. Pero Dios, que es grandísimo, grande en misericordia, al Dios todopoderoso en el cual hemos puesto nuestra esperanza, se apiada de nosotros, la piedad del Señor. Por eso cuando le hablaba el poder limitado que tiene el enemigo, y más sin embargo, solo para provocar caos, para crear conflictos. Pero Dios nos reveló todo lo que Él quiso que nosotros supiéramos de Él a través de su palabra. Y es aquí donde Él nos muestra verdaderamente quién es Él, para que dejemos de pensar de manera trivial acerca de Él. A veces trivializamos a Dios, a veces podemos pensar de Dios de manera común, religiosa. Las personas a veces, no, voy a ir a la casa del Señor, pero ya lo normalizamos. ¿Y por qué le digo esto? Si usted va, cuando Jesús, su ministerio, muestra por qué Él se disgustó con los sacerdotes, cuando tiró las mesas del templo. ¿Por qué las tiró? Porque hicieron algo santo, común. Amén. Negociaban, comercializaban. Ya no era algo por sostener a alguien, no. Era algo ya por poseer. Porque yo me imagino y me aseguro y creo fielmente de que oro había suficiente en el templo. No había necesidad. Pero no, querían negociar, querían tener aún más. Y corromper la casa del Señor. Y es lo que pasa, que ahora trivializamos de que, como que Dios es un diosito que está sentado ahí en un trono y nos ve. No, hermanos. Solo para que entendamos, Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. O sea, ese Dios autoexistente que existe en sí mismo y que no necesita ni de usted ni de mí. Él solo necesita de sí mismo para existir, porque Él existe y existirá para siempre. Él no necesita una luz como usted y yo. Cuando Él creó la luz y hágase la luz. Antes de eso, ¿no se pone a preguntar a usted en dónde vivía el Señor? ¿En oscuridad? No. El Señor nunca ha vivido en oscuridad, porque Él se resplandece en sí mismo. Él subsiste en sí mismo. Amén. Y nadie, hermanos, puede tener ese atributo más que solo Dios. Solo Dios. Porque si usted puede decir, o otros religiosos pueden decir, no, es que el Dios, el santo tal, el patrono tal, el que no sé qué, el papa, el cura, a quien quiera mencionar, el profeta tal. No, hermanos. No hay quien pueda subsistir en sí mismo más que solo Dios. Amén. Yo espero, hermanos, que este atributo nos lo llevemos, la aceidad de Dios, lo cultivemos, lo tengamos en nuestros corazones. Y cada vez que tengamos, cada 15 días, el privilegio de compartir, vamos a estar hablando de un atributo del Señor. Para que no nos llenemos de 2, 3, 4, 5, no, uno. Pero llevémoslo, que empiece a impactarnos. Y mire, hermanos, si usted considera que lo que yo le di ha sido poco, empiece a indagar. Empiece a indagar. Mire ahora las redes sociales, del Google, la inteligencia artificial, úsela. Y conozcamos al Dios que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces vamos a decir, no, tengo un Dios realmente grande y no hay otro como Él. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y el tiempo con mi hermano.